Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto saludarles. Estoy aquí con Fer Asensio el día de hoy. Tenemos desde hace mucho tiempo el compromiso de que Fer estuviera con ustedes. Fer tiene mucha experiencia en el manejo de la discapacidad. Estuvo muchos años como especialista en el Teletón. Ya nos contará un poquito de su expertise. Y el día de hoy quise que nos acompañara Fer y espero que le sirva muchísimo porque estamos en una época complicada en donde estamos atravesando diferentes tipos de pérdidas. Hemos perdido algunos la salud y afortunadamente la hemos recuperado. Otras personas han perdido seres queridos o trabajos, en fin. Estamos en una época de cambios y necesitamos aprender cómo enfrentamos esos cambios de una forma positiva, con más conciencia y justamente de eso vamos a hablar con Fer el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad y pues Fer, te doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ada, y gracias a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy. Me da mucho gusto, como decía Ada, que podamos retomar este proyecto, esta plática el día de hoy. Y sí, como Ada les platicaba, yo estuve 8 años en Teletón y la verdad es que ahí, pues les puedo decir que las comprendo el momento en el que viven, porque fueron 8 años de escuchar historias de muchas mamás, de muchos papás también, de muchos niños, ¿no? Ver todo el proceso que implica una discapacidad, cómo se vive para los niños, pero sobre todo para las mamás. Yo siempre lo decía, digo, Ada, y les digo a ustedes, veo en las mamás como estos, pues sí, la verdad, de héroes por todo lo que tienen, o sea, lo que les toca vivir, porque a veces se dice fácil, ¿no? Una discapacidad, y cuando vemos estas historias de éxito, decimos lo que la persona logró o lo demás, pero no son solo los niños, son las mamás que están detrás y que la discapacidad nunca viene sola. Siempre va acompañada de muchas otras cosas más, ¿no? O sea, hay muchas pérdidas que se van dando, empezando por la pérdida de que nuestro hijo, ¿no? Nazca pues sin ninguna discapacidad, como nos lo imaginábamos. Ninguna mamá está preparada para esto, pero luego viene de la mano con los gastos que implica tener que hacer una rehabilitación o hasta cirugías, en fin, ¿no? Luego es una pérdida de poder como encajar en la sociedad de una forma normal o a la que estamos acostumbrados, porque se vive mucho esta discriminación también, ¿no? La gente cada vez más, pero la gente no está acostumbrada a convivir y a vivir con la discapacidad. Entonces, a veces, pues para estas mamás, para estos niños, se vive mucha discriminación y eso de alguna forma es una pérdida también, porque pierden la realidad, el poder integrarse a la sociedad como están acostumbrados. Más si le sumamos a veces, pues muchas cosas que me tocó ver como violencia, como abusos, soledad, porque también a veces las familias, y yo siempre lo digo, y en mi experiencia tanto en Teletón como en tanatología, las pérdidas a veces hacen que las personas se unan o se desunan. Entonces con las familias pasa lo mismo. Cuando llega una discapacidad, la familia se puede unir más, es difícil, pero ya a veces también se desunen, ¿no? Entonces, de pronto se vive mucha soledad. Y esto es de lo que quiero empezar a platicar, Ada. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, nada más que no en pantalla completa. Ah, a ver, espérame, le ponemos pantalla completa. Fer, ¿y nos puedes contar un poquito más de quién eres y qué Ah, haces? claro. Sí, ya me arranqué en el tema. Les cuento un poquito de mí. Como les decía, bueno, mi nombre es Fernanda Asensio. Yo estudié administración de hoteles y restaurantes, trabajé un tiempo en turismo y después me empecé, a la par que yo trabajaba, empecé a estudiar, me certifiqué como life coach, después tomé una certificación en tanatología, que igual para las que no conozcan lo que es la tanatología, ahorita les voy a platicar un poco también de eso, pero la tanatología estudia el proceso de las pérdidas. Se enfoca muchas veces a la muerte, cuando una persona muere, cómo podemos procesar o vivir esa muerte, o para la misma persona que está en una etapa terminal, por ejemplo, de alguna enfermedad, los tanatólogos lo que hacemos es acompañar a estas personas para que el momento en que se tengan que ir sea lo más, en la mayor paz posible, con mayor tranquilidad.
Entonces empecé a estudiar eso, a la par que seguía trabajando, pues, ya les digo, en Teletón. Y luego empecé a tomar una certificación que a mí me encanta y es ahí donde conecté y conocí un poco a Ada, que es semiología. Semiología es semiología de la vida cotidiana, es el nombre de esta certificación, que conjunta un poco de psicología, un poco de diferentes corrientes espirituales, pues, psicoterapia también. La verdad, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que es con quien me certifiqué, fue una certificación de 5 años. Es increíble porque él ha creado esta, pues sí, esta escuela de semiología con mucha información que él ha estudiado en toda su vida. Y uno de los módulos de esta certificación justamente se llama Semiología de la Muerte. Y lo que me gusta mucho es que se enfoca no solo a la muerte, sino esto que yo les decía. La muerte puede ser el dolor que sentimos cuando un ser querido muere, puede ser muy similar al dolor que sentimos cuando tenemos una pérdida. Y una pérdida de esto que les platicaba hace ratito, ¿no? Una pérdida de nuestra libertad, una pérdida de una relación, que puede ser un divorcio, una pérdida de un trabajo, el que nos quedemos sin trabajo, una pérdida de dinero, ¿no? De una situación económica y de pronto ver que no tenemos dinero para poder pagar las cosas que necesitamos. Entonces, bueno, pues semiología la verdad me ha dado muchísimo aprendizaje, me ha abierto como una perspectiva diferente a la vida. O sea, hoy les puedo decir que después de semiología principalmente puedo ver la vida de una forma diferente. Y obviamente esto me ha hecho trabajar conmigo misma, porque yo lo que aquí también les quiero compartir es que todos tenemos un proceso que estamos viviendo en el cual tenemos diferentes retos, diferentes situaciones, y a mí fue lo que más me gustó, que encontré las herramientas para poder trabajar conmigo, para poder procesar como las pérdidas, los duelos que yo iba teniendo, para que ahora yo pueda acompañar y compartirlo con más gente. Y lo que siempre digo, no quiere decir que yo en mi vida ya no voy a tener pérdidas, ¿no? Yo no sé, ¿no? El tiempo que me quede por vivir o las pérdidas que vaya a tener, pero hoy puedo decir que tengo estas herramientas tan valiosas que me ayudan para poder vivir esas pérdidas, que me esperen o que vayan a estar el resto de mi vida. Entonces, bueno, un poquito es eso, quién he sido yo. Este último año, le platicaba también a Ada, me tocó trabajar en un hospital antes de ya dedicarme al 100% a dar terapia, consulta, talleres y cursos. Trabajé un año en un hospital y ahí la verdad me tocó ver muy de cerca otro tipo, pues ya un contacto con la muerte directo, porque el hospital estaba muy lleno, la mayoría de la gente estaba hospitalizada por COVID. Yo estaba en la gerencia administrativa, pero la verdad es que desde ahí hacía un poco de este trabajo de acompañamiento con las familias también, porque es muy duro ver cuando un familiar entra a un hospital y pasa días o semanas en terapia intensiva. La familia tiene que pagar dinero para que ese familiar pueda estar porque era un hospital privado, finalmente acaba falleciendo, ¿no? Entonces ahí es bien importante el acompañamiento con ellos porque nadie está preparado para la muerte, como yo les decía. Entonces, bueno, es así como semiología y tanatología me han llevado a tener estas herramientas de poder acompañar a la gente en estos momentos y al día de hoy ya no trabajo en el hospital. Hace mes y medio que me dedico de tiempo completo a dar consultas, talleres, cursos, ahora todo en línea, aunque bueno, dentro de 2 semanas voy a hacer mi primer evento presencial, estoy organizando un retiro también. Y bueno, es ahora en donde estoy, la experiencia de vida que he tenido y la experiencia tanto en cursos y certificaciones que me llevan a estar en donde ahora estoy. Eso platicándoles un poquito de mi Ada. Está cerrado. Ah, ya, listo. Sí, te decía que muy bien, que muchas gracias. Y bueno, ya tienen más idea de, pues, cuál es la formación de Fer, qué hace y por qué tiene como todos los argumentos para hablarnos de los duelos, las pérdidas y los cambios de ciclo. Entonces, bueno, pues ahora sí te cedo el micrófono, Fer, para que nos compartas esta información tan valiosa que nos traes. Gracias, Ada.
Bueno, pues quiero empezar platicándoles un poquito qué es un duelo, porque a lo mejor algunos de ustedes estén familiarizadas con este término, otras no. Entonces aquí les puse algunas definiciones y platicar exactamente qué es, cómo se vive y cómo se va avanzando en un momento de duelo, ¿no? Entonces, la palabra duelo viene de dolor. Realmente es el dolor que sentimos cuando perdemos algo. Aquí esta definición dice la pérdida de alguien, pero realmente, como les digo, en semiología lo vemos que es la pérdida de cualquier situación que estuviéramos viviendo. Y aquí me quiero detener un poquito a decir qué sí tengo hoy, ¿no? Pensar, y este es un ejercicio que quisiera también dejarles a ustedes, volteen a ver qué tienen el día de hoy. Y por ahí podemos empezar a no ver qué no tenemos, pero qué sí tienen. Tengo un hijo, tengo una casa, una familia, unos papás, ¿no? ¿Qué sí tengo? Entonces, si mi realidad el día de hoy cambiara y mañana yo dejo de tener algo que hoy sí tengo, ahí se podría decir que estoy viviendo una pérdida y podría empezar un proceso de duelo. Entonces, supongamos que hoy tengo una casa, pero el día de mañana, pues por alguna razón pierdo esa casa. Obviamente me va a generar pues muchas emociones, me va a generar enojo, tristeza, coraje, frustración tal vez, ¿no? Dependiendo también los motivos por los que yo pierda esa casa. Y ahí empieza un proceso de duelo. La discapacidad, como ustedes bien lo saben, y yo sé que muchas de ustedes han tomado pues muchas pláticas y muchos cursos en donde les ha ayudado a vivir con la discapacidad, ¿no? Entonces eso igual es una realidad que te cambia, sobre todo también cuando la discapacidad viene de forma repentina, ¿no? Que otra vez el duelo y las pérdidas llegan, nunca llegan cuando estamos preparados, o sea, una pérdida llega de momento repentino, ¿no? Entonces, es aquí donde es bien importante sentir las emociones por las que estamos pasando. Acá les ponía otras definiciones o otras frases que me gustan. Los duelos no se superan, se trascienden y deben resolverse. Igual si no están tan familiarizados con el término se trascienden, significa que lo voy viviendo y voy avanzando y voy logrando como sentirme mejor conmigo misma, es lo que yo podría decirles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una pérdida, es importante identificarla y otra vez les digo, vivir o conectar con esas emociones que estoy sintiendo. O sea, y ustedes podrán hacer este ejercicio, pensar en alguna pérdida que hayan tenido, ¿no? Ahora yo les platicaba un poco de COVID, ¿no? Gente que muere por COVID, si ustedes han tenido algún familiar que ha fallecido o el mismo tema de la discapacidad es cómo se sintieron. ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Qué pensamientos pasaban por su mente y esos pensamientos qué emociones les provocaban, ¿no? A lo mejor el pensamiento era ¿por qué a mí? ¿O por qué yo? Porque normalmente es lo que empezamos a pensar, el por qué. Y aquí es bien importante cambiar ese por qué en un para qué, ¿no? ¿Para qué estaré viviendo yo esta situación, ¿no? De tener un hijo con discapacidad. ¿Para qué? ¿Para qué Dios, la vida, quiere que yo viva esto? Pero el primer paso que les diría es las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Me siento enojada? ¿Me siento triste? ¿Me siento con culpa? Porque la culpa es una emoción muy frecuente también. Y ahí es donde les comento empieza este proceso de duelo. El duelo, como aquí les pongo, es un proceso normal que todos vivimos. Todas las personas, como les decía hace ratito, pasamos por diferentes situaciones. Desde mi perspectiva y desde la perspectiva de semiología, estamos aquí justamente para vivir esos duelos o esas pérdidas, diferentes para cada uno, porque cada quien nacemos en diferentes situaciones, familias, contextos, pero todos estamos viviendo pérdidas todo el tiempo. Pérdidas de, por ejemplo, cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, perdemos nuestra niñez, nos vamos convirtiendo en adultos, ¿no? Cuando nos casamos, perdemos la soltería y nos convertimos en personas casadas, ¿no? Cuando son mamás, dejamos de ser pues una mujer sin hijos en convertirnos en mamá. En fin, todo el tiempo estamos perdiendo cosas, situaciones, personas en nuestra vida, ¿no? Obviamente el fallecimiento de alguien, de un ser querido, papá, mamá, abuelos, hijos, son pérdidas muy fuertes que se dan en nuestra vida. Entonces, por eso es importante y quería ponerles aquí el duelo y quisiera decir las pérdidas son procesos normales
que sí cambian el curso de nuestra vida, pero que llegan para enseñarnos algo. Y esa es la parte importante que quisiera como dejar clara aquí es, siempre es importante encontrar el para qué de esas pérdidas. Esa pérdida que estoy viviendo, ¿qué me lleva a ver? ¿Qué me lleva a analizar? ¿En quién me está convirtiendo? Y aquí les hablo también de los sentimientos, ¿no? El duelo es bien importante, como les decía, conectar con esas emociones, con esos sentimientos. Son reacciones y cambios que ocurren todo el tiempo. Y aquí me gusta mucho hacer el ejemplo como cicatrizar una herida, ¿no? Porque es como si yo ahorita me cortara y de repente esa herida no le hago nada. Yo sé que ahí está la herida y asemejo la herida con una pérdida, ¿no? Tengo la herida y me duele, pero trato de no verla y no le pongo nada, no la lavo, no la curo, no le echo nada y solo la dejo así. ¿Qué va a pasar? Que esa herida se va a empezar a infectar, que esa herida me va a seguir doliendo y tal vez cicatrice y se infecte o solita se limpie, pero va a tardar más tiempo. Y a lo mejor en algún momento, aunque ya esté cicatrizada, resulta que se quedó una infección, ¿no? Y al ratito me va a doler más porque hay que volver a abrir esa herida, volver a limpiarla para que termine de sanar. Me gusta mucho poner ese ejemplo porque así pasa con las pérdidas que vivimos. Cuando yo tengo una pérdida y trato de ignorarla, eso es algo muy común. Digo, no, no está pasando nada. Yo no tuve esa pérdida, ¿no? Quiero hacer mi vida normal, regresar a la vida que yo tenía y me digo a mí misma y le digo a los demás, todo está bien, yo estoy muy bien y realmente me veo bien y realmente aparento que todo está bien, pero no es así. Lo que está pasando es que no estoy queriendo sentir ese dolor que esa pérdida me estaba causando, ¿no? No quiero sentir esa tristeza porque no quiero llorar, no quiero sentir ese enojo y entonces hago como que esa pérdida no está pasando, la ignoro. Pero aquí es donde siempre les digo, les tengo una noticia, pasa justo como esa herida. Esa pérdida ahí va a estar, esas emociones ahí están. ¿Y saben qué pasa con las emociones? Se van acumulando en el cuerpo. No sé si les ha pasado o han escuchado seguramente estos dichos que dicen, ¿no? Si hiciste un coraje, no comas aguacate porque te va a doler el estómago, ¿no? Te vas a enfermar del estómago. O literal cuando decimos, tengo un nudo en la garganta, porque lo siento aquí en la garganta. O qué otro ejemplo, pues sí, comió algo, como, la típico, la salsa, ¿no? Estaba enojada y hizo una salsa y le quedó muy picante, ¿no? O comí algo y me cayó mal porque yo estaba muy enojado, muy triste en ese momento. A lo que voy con esto es que así es, las enfermedades, no, perdón, las emociones se van acumulando en el cuerpo y después se pueden ir convirtiendo en enfermedades. O sea, si las enfermedades no conectamos con ellas, no nos dejamos sentirlas, no escuchamos lo que nuestro cuerpo nos está diciendo a través de esas emociones, con ese nudo en la garganta, con ese dolor de estómago, con esos, a lo mejor, no sé, puños que se nos cierran o la cara que se nos pone roja del coraje, eso es una emoción que me está hablando y que me está diciendo, aquí estoy, me estoy sintiendo enojado, triste. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando sientes esas emociones? Porque lo más importante en el proceso del duelo y las pérdidas es dejar que salgan las emociones, porque me regreso al ejemplo de la herida, si no contacto con ellas, si no las siento, van a salir en el momento que yo menos lo imagine y de la peor forma. Al ratito a lo mejor estoy con una persona que quiero, pero traigo acumulado tanto enojo que acabo explotando por una cosa que me dice de menor importancia y me enojo mucho y le digo cosas de las que después me arrepiento porque venía yo acumulando mucho enojo. Entonces, bueno, aquí como empezando con todo este tema de los duelos, es lo que quisiera como decirles. La primera es, bueno, lo que significa el duelo, que ya lo vimos. Duelo es un proceso de emociones que empieza a pasar a partir de que yo vivo una pérdida. ¿Y una pérdida de qué? De una realidad diferente que yo estaba viviendo. Por eso les decía, piensen todo lo que tienen ahorita y luego si el día de mañana dejan de tener algo de lo que hoy tenían, en ese momento empieza un duelo. Y en los duelos, que ahorita ya les voy a decir un poco más, como en semiología lo vemos, hay diferentes intensidades, por así decirlo, de duelos, ¿no? Hay duelos mucho más fuertes y más significativos y hay duelos más chiquitos. Por ejemplo, no es lo mismo que a mí se me pierda, yo qué sé, mi libreta donde tengo todos mis apuntes o mi libro que tanto me gusta, se me pierde y me duele y me da coraje y me enojo,
a que a mí se me muera mi papá o una persona que yo quiero, ¿no? Los dos son duelos, los dos son pérdidas, pero obviamente tienen un impacto muy diferente, uno y el otro. Los dos se deben de trascender, los dos se deben de conectar con esas emociones y dejarlas que salgan, los dos se deben de sentir y sanar y cerrar, pero obviamente de diferentes formas, porque uno es mucho más fuerte que el otro. Entonces, bueno, un poquito para cerrar esta primera parte, y lo que les quiero dejar claro que les decía es, el duelo es un proceso normal, es decir, las pérdidas son un proceso normal que sí cambian la vida que estábamos teniendo para tener una nueva vida, una vida diferente, pero son normales. Todos, todas, todo el tiempo estamos teniendo pérdidas, lo que ya les decía. Perdemos cosas, objetos, personas, situaciones, trabajos, lugares, ¿no? Todas esas pérdidas es importante identificarlas y vivirlas. Y el duelo, ¿qué es? Pues todos esos sentimientos, esas emociones y reacciones que tenemos al momento de vivir esta pérdida. ¿Sale? Entonces, bueno, en la primera parte es lo que quería platicarles. Y algo que es bien importante es identificar estas etapas del duelo. Y aquí se los quiero platicar para que ustedes lo vayan viendo. Sería importante que a lo mejor ahorita como ejemplo, y si tienen donde apuntar, fueran pensando si quieren el último duelo que han vivido, es decir, la última pérdida que tuvieron, o a lo mejor la más importante, o la que creen que todavía no han podido resolver. ¿Y cómo te das cuenta que no has podido resolver una pérdida? Porque cuando alguien te habla de eso, de esa situación, de esa persona, de ese momento, todavía sientes alguna emoción, yo diría negativa, ¿como qué? Como enojo, como tristeza. Por ejemplo, hablando de la discapacidad, ¿no? Si alguien te habla, cuando ya te das cuenta que trascendiste ese duelo o esa pérdida, es que tú puedes hablar de la discapacidad sin ningún tema. Puedes estar con tu hijo en cualquier lugar, puede llegar alguien a decirte lo que quiera, desde lo más lindo hasta lo más ofensivo, y tú estás muy segura de ti misma porque tú estás reconciliada con el tema de la discapacidad. Sabes lo que es vivir con una discapacidad y nadie más puede llegar a ofenderte o a decirte algo que te lastime, porque tú sabes lo que tú has vivido y lo que ha significado todo este proceso de la discapacidad, ¿no? O como les decía, en los temas de fallecimientos de seres queridos, es si muere alguien que tú querías mucho, va pasando el tiempo y esto es muy relativo. O sea, a veces dicen que un duelo tiene que tener un tiempo. En semiología, Alfonso Ruiz Soto nos dice que realmente no hay tiempos para el duelo, que un duelo se podría resolver en un día o se puede resolver en 6 meses o en un año. ¿Y de qué depende? Depende de la persona, de qué tan dispuesto estoy yo en dejar sentir esas emociones que vengo cargando, que vengo sintiendo. Entonces, como les decía ahorita, si llega alguien y te pregunta por tu papá que murió, por tu hermano, por tu mamá, y ya pasaron 6 meses, un año, el tiempo que haya pasado, y tú todavía lloras o te enojas o sientes así como de por qué se fue, yo no quería que se muriera, ese es un duelo importante que todavía no se ha terminado de cerrar o de trascender. Entonces, para poner un ejercicio, yo les diría, piensen en esa pérdida que más ha significado en su vida, la más reciente o la que más les ha dolido o la que creen que al día de hoy todavía no han terminado de resolver y vayan identificando estas etapas. Esto es completamente de tanatología. Aquí les pongo a Elizabeth Kubler-Ross, que si quieren buscar un poco más en internet, ella fue la creadora de la tanatología y, y es quien identifica todas estas etapas en el momento de tener una pérdida o de vivir un duelo. Y bueno, la primera, que normalmente es el orden en el que van, pero ojo, aquí podría ser una antes que otra o puede durar una mucho más tiempo que otra, pero normalmente todas estas etapas se viven al momento de tener una pérdida. Entonces, la primera es la negación. No acepto la realidad, ¿no? En el caso de la pérdida de un ser querido es yo no quería que se muriera o no, no es cierto, me están engañando. A mí me tocó mucho verlo esto ahora en el hospital, porque si a ustedes les habrá tocado perder algún ser querido o saber de alguien que falleció por COVID o lo que hayan escuchado,
la gente que moría o está muriendo en los hospitales, muchas veces los incineraban directamente y a la familia le entregan las cenizas del familiar. Esto es bien duro porque apenas di un curso también en donde me decía una de las chicas que entró a tomar el curso, me decía, es que yo dejé a mi papá en la puerta del hospital vivo, hablando normal, y me lo entregaron en una caja, sus cenizas. Entonces, esto es bien duro porque empieza a ser, no, no es cierto, o sea, mi papá no se murió, me están engañando, me están entregando las cenizas de alguien más, o quiero verlo, ¿no? Entonces, la negación, me estoy yendo al tema de la pérdida de un ser querido, que es como lo más fuerte, ¿no? Vivir la muerte de alguien, pero esto aplica para todo. Y Oye, Fer, seguramente, dime, sí. ¿y creo que eso es un súper punto porque ¿qué haces como en ese caso, ¿no? Cuando te entregan las cenizas de tu familiar y tú dices, no, es que seguro, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo puedo tener la certeza, que yo creo que es lo que más quieres, de saber que sí es tu familiar y no otro? Y, o sea, ¿cómo nos recomiendas manejar ese tipo de situación? Sí, sí, Ada. Pues mira, aquí es bien importante, lo primero que yo siempre les digo es tener una parte espiritual como muy fuerte. O sea, yo aquí les preguntaría como en qué creen cada una de ustedes y fortalecer esa parte, porque la parte espiritual es lo que nos da mucho más sentido a saber qué hay, ¿no? ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué sigue? ¿A dónde está mi ser querido el día de hoy? Entonces, cuando llegue ese momento, la negación, que es la primera, pero después viene la ira, que es enojo, ¿no? Entonces son las reacciones más normales. O sea, a mí en el hospital me tocó ver gente gritando, pateando puertas, y yo los veía y decía, es que es normal, están enojados, se les acaba de morir su esposo, su mamá, su papá. Entonces, Qué lo fuerte. mejor, el mejor acompañamiento en esos momentos, ya sea que a ti te toque estar con alguien que vive una situación así, o que a ti mismo te toque vivir esa situación, es decir, a ver, yo digo, siempre está pasando lo mejor, ¿no? O sea, esto que está pasando, si yo creo en Dios, si yo creo en el universo, la vida, la energía, en lo que yo crea, es decir, esto en lo que yo creo es más grande que yo, ¿no? Y eso en tanatología siempre lo decimos, que es lo que me gusta mucho también de tanatología, respeta cualquier tipo de creencias. Y ojo, al yo decir espiritual no me estoy refiriendo a ninguna religión, solo es en qué tú crees, ¿no? Agarrarte de ahí, eso es lo que más fortaleza te da en ese momento. Y después, pues empezar a ver, en semiología decimos mucho, Ada, que hay problemas y problemáticas. Los problemas requieren solución, ¿no? Es algo, o sea, me están entregando una caja, yo estoy dudando si estas cenizas son de mi familiar o no, eso sería un problema. ¿Qué hago? Pregunto, explíquenme, enséñenme, ¿dónde estuvo, no? ¿Cómo fue? ¿A qué hora murió? ¿El acta de defunción? ¿Quién estuvo con mi familiar al momento que murió? En fin, como todas esas preguntas que a lo mejor no me van a llevar a nada, pero me dan más calma de que alguien me explique y me diga, eso sería como un problema. Las problemáticas ya son cuando implican emociones de por medio, entonces ya es, a ver, yo me detengo y digo, ¿de dónde viene este enojo? ¿Realmente estoy enojada con el hospital? ¿Realmente tengo la duda? O, perdón, o estoy enojada porque me están diciendo que mi ser querido murió y yo no quiero aceptar esa realidad, yo quiero que mi ser querido siga vivo. Creo que es importante allí también, y nos hace mucha falta, el ejercitar, el darse cuenta desde dónde estoy actuando, qué está activo en mí. Lo hablamos, te lo comparto como para ir embonando lo que hemos visto con esto que nos estás diciendo, que siento que es importantísimo, que hemos visto en otras sesiones, que si yo no estoy consciente, no puedo ni disfrutar la vida, ni tener una reacción elegida, o sea, una actitud elegida, sino que voy a reaccionar automáticamente. Algo que yo he visto mucho platicando con personas que han enfrentado pérdidas o que temen incluso la muerte de alguien, porque y ni siquiera la tienen que vivir, o sea, desde antes se nos mueve algo muy, muy profundo, ¿no? Por ejemplo, platicaba con una persona que me decía, es que mi hermano y yo estamos enojados porque mi mamá no se toma el medicamento, no se lo quiere tomar. Entonces yo le decía, bueno, ¿y a ti qué se te mueve? O sea, y platicando, lo que veíamos es que muchas veces no es ni siquiera el hecho en sí de la muerte, sino lo que me significa, es decir, desde dónde reacciono.
alguien puede estar reaccionando desde su parte de niño herido que necesita a su mamá y no puedo permitir, no puedo tolerar que mi mamá no esté, cuando es un ciclo normal. O sea, si algo tenemos segurísimo es que vamos a morir, no sabemos cuándo, ¿no? Y lo que sea, todo se va a acabar en algún momento. Entonces, ¿cómo me enfrento yo a eso? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde mi parte consciente, más madura, más adulta, o desde mi parte infantil que no tengo resuelto a lo mejor porque yo necesito todavía seguridad pues no sé cómo lo dirías tú, pero siento que esta parte es bien relacionada con la negación, ¿no? Cuando no me doy cuenta desde dónde estoy, puede ser que me peleé con el hecho, ¿no? Pues te entregan unas cenizas y me imagino el desconcierto y de verdad qué duro debe ser. Pero bueno, eso es lo que te quería comentar. Gracias, Ada. Sí, qué bueno que lo dices porque totalmente, o sea, eso es algo bien, bien importante y por eso hago tanto énfasis en conectar con las emociones, porque es mucho, en semiología decimos, como lo que la situación significa para mí, hacemos como distancia crítica, ¿no? Cuando estoy viviendo una situación y me estoy sintiendo así, haz una pausa, si puedes, cierra los ojos, vete al baño, a un lugar donde estés solo y pregúntate tú a ti mismo, ¿cómo estoy? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde vienen estas emociones? Y con las pérdidas, Ada, y a todas les digo, es bien importante identificar de lo que tú hablas ahorita, el vínculo con esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy aferrado a querer seguir teniendo a mi mamá o a mi papá. Ahorita con el ejemplo que ponías de tomarse la pastilla, sí, o sea, para mí es yo quiero que se la tome porque no quiero que se muera. ¿Y por qué no quiero que se muera? Porque sigue llenando una parte de un vacío que yo tengo, ¿no? Aún sabiendo que mi mamá o mi papá son adultos y son completamente responsables de saber lo que quieren y lo que van a hacer, yo me aferro a que no se mueran. Pero entonces ahí la pregunta sería, justo esto que dices, ¿para qué quiero que siga viviendo? O pasa mucho en las enfermedades terminales también, o en los hospitales me tocó verlo, cuando tienen que tomar la decisión de que la persona la desconecten o no, a veces estas decisiones vienen desde el ego, desde una parte egoísta de no quiero quedarme sin mamá. Más allá de que ella viva o no, y no lo razonamos tanto en ese momento es no quiero que se muera, me aferro a que viva. Y como tú bien dices, todos vamos a morir. A mí en este taller que hicimos apenas me gusta mucho decir que la muerte y el momento de la muerte lo tendríamos que ver como un homenaje. Digo, ya días después, ¿no? Cuando hacemos esto del velorio y demás, pero pensamos en por qué se fue. Y yo más bien diría, ¿qué te dio? ¿No? ¿Qué sí te dejó esa persona? Piensa en todo lo compartido, todo lo vivido, todos los momentos lindos que tuvieron. Agradece todo eso que esta convivencia con la persona te dejó. Porque si no me estoy aferrando a todo lo que quisiera seguir viviendo, sin importar si la persona ya no está teniendo calidad de vida, porque ya está intubada en un hospital en terapia intensiva, porque ya está en una etapa terminal de una enfermedad muy dura, ¿no? Como cáncer o lo que sea. Y sí, Alfonso Ruiz Soto dice que normalmente cuando vivo intensamente, y me refiero a emociones negativas, como con ira o enojo, la pérdida de un ser querido, me está reflejando algo que conecta con mi propia muerte. O sea, que me enoja pensar que yo también en algún momento me puedo morir. Entonces aquí yo, o sea, como me preguntabas, en ese tipo de situaciones, lo más importante, una sí sería, revisa esta parte de creencias, esta parte espiritual, en qué crees, de qué te estás sosteniendo, por un lado. Y por otro lado, haz una pausa, identifica esa emoción, de dónde viene tanto enojo, dónde viene esa negación, y sobre eso, o sea, como tranquilizarte un poco más, pensar y decir, a ver, ¿qué cosas sí tengo que resolver? Pasa mucho en los hospitales que entonces se empieza a volver un trámite bien largo. La entrega de las cenizas, el acta de defunción, la funeraria. Entonces, hay que ir haciendo uno por uno esas cosas. Ya después me dedico a la parte emocional, pero yo ahí un consejo que sí podría dar es separa un tantito la parte emocional de la parte como práctica, del tomar decisiones, porque si no las emociones se van a revolver con las decisiones que tienes que tomar y no vas a poder tomar ninguna decisión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Funeraria, sí, no, tenemos el dinero, ¿a quién le llamo? O sea, un poco con cabeza fría. Y después, entonces sí, dedícate a vivir completamente tu duelo. Y ahí hay muchos ejercicios de empezarle a escribir a esa persona, de despedirte, agradecerle todo lo que te dio, pedirle perdón,
¿no? Estas cartas bien lindas que a mí me encanta porque vas sacando en toda esa carta las emociones que tienes. Al final, esa carta, pues se la estás dedicando a esa persona, pero la acabas rompiendo, la quemas y te sirve para liberar y sacar todas esas emociones. Ese es un primer ejercicio muy bueno que nos ayuda a ir sacando las emociones y que en la etapa de la negación te ayuda a que como que te termine de caer el 20 de decir, sí, efectivamente esa persona ya no está, ¿no? Oye, y para mantener la cabeza fría, ¿qué nos sugieres? O sea, en esos momentos, que digo, yo creo que igual y puede ser algo fácil para algunas personas, como el desconectar, y tienes tanto que resolver como que la misma distracción de los tengo que resolver te puede distraer, pero a lo mejor habrá otras personas quizá más emocionales o más vulnerables en ese momento que no lo puedan hacer. ¿Qué sugerencia les podrías dar? Sí, totalmente, Ada. Y ahí es conocerte. Siempre, siempre, y en semiología hablamos del autoconocimiento. O sea, vete conociendo cómo eres, cómo reaccionas. ¿Eres más sentimental? ¿No? ¿Eres de más hacer cosas, resolver o no? Y en la medida que te conoces en esos momentos, tú sabrás, como dices, hay gente que le funciona porque justo como estoy evadiendo un poco el conectar con mis emociones, me enfoco a tomar decisiones y ya al ratito le hago caso, ¿no? A estas emociones. Pero si soy muy emocional, pues yo te diría, busca a alguien de tu familia, de tus amigos, de tu gente cercana que sepas que tiene la capacidad para hacerlo. Yo te platico y les platico a todos, mi papá murió hace 5 años, igual en un hospital, en terapia intensiva, y me acuerdo mucho que llegó un primo en ese momento a ayudar, ¿no? Él venía, pues obviamente él quería mucho a mi papá también, pero no es lo mismo perder a tu papá que perder a un tío, ¿no? Entonces él llegó con toda la cabeza fría a decir, a ver, oigan, esto está así, la cuenta del hospital, esto, la funeraria, todos fuimos ayudando, yo también, pero él tenía la facilidad de tener más cabeza fría porque no estaba perdiendo a alguien tan cercano. Entonces Claro. yo les diría justo eso, o sea, busquen algún familiar de mucha confianza que sepan que va a tener como la cabeza para poder tomar esas decisiones o resolverlo. Sí. Oye, y me gustaría poner como otros ejemplos que a lo mejor, no sé, pueden aportar más como, ¿no? Al tema. Yo me acuerdo que tengo una persona conocida que perdió a su mamá hace varios años y desde allí tuvo una ruptura interna muy fuerte. Mm. Entonces, eso lo que provocó es que cayera en adicciones Mm. y que esté en diferentes tipos de adicciones y como en esta espiral. Eso por un lado, ¿no? Y hablando con esta persona, me decía, es que yo lo que quiero es que todo vuelva a ser como antes, es no haber perdido ni a mi mamá, ni mi trabajo, ni la forma, porque le cambió mucho la vida y encima de todo pandemia, ¿no? Entonces, yo no quiero que cambie esto. Yo le decía, bueno, eso tenlo por seguro que no va a cambiar, porque ya pasó. Pero, o sea, de aquí en adelante, ¿a qué aspiras? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? O sea, ¿qué podría ser distinto? ¿Cómo podrías tú contribuir a esto? Y me decía, pues no sé, o sea, solamente puedo ver lo que no quiero de mi presente porque mi pasado influye en eso, entonces solamente puedo ver el pasado y el presente, o sea, lo mal que está el presente, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pienso como en las mamás que ahorita pues están con doble trabajo, porque están las clases en línea, a lo mejor están haciendo su propio trabajo en casa o se les duplicó el trabajo. Hay estudios o investigadores que señalan que las mujeres trabajan 3 veces más desde la pandemia, ¿no? Entonces, imagínate, yo pienso, el estrés que deben de estar sintiendo, veo muchas personas, profesores, mamás, muy agobiados. Y entonces pienso, bueno, también ese es un duelo, o sea, perdimos como un cambio, ¿no? Perdimos la forma en la que trabajábamos, que de por sí tenía sus retos, y ahorita está más exacerbado como, pues, el reto. Entonces, ese tipo de cosas que van alejadas quizá del drama terrible de un hospital y esto que señalas que, y además hay gente que está viviendo todo, ¿no? O sea, como varios. Entonces, bueno.
como nada más lo quería poner así sobre la mesa y ya no te interrumpo más para que me sigas contando. No, al contrario, Ada, qué bueno porque así pues voy viendo como, pues viendo contigo, ¿no? ¿Qué han visto, en qué está y en fin. Pero sí, qué importante esto que comentas porque eh, la realidad para cada quien está siendo bien diferente y es, insisto mucho en conectar con las emociones y en el autoconocimiento. O sea, si yo algo les quisiera dejar también de esta plática, de este taller es vete conociendo, dedícate tiempo a estar tú contigo. Y yo sé que a lo mejor, sobre todo como dices, las mamás están saturadas de actividades, pues levántate un poquito más temprano y entonces ponte a hacer algo, ejercicio, Ujú. escribir, pero conecta contigo, escúchate a ti mismo, o sea, decir, así, hola Fer, ¿cómo amaneciste el día de hoy? ¿No? A mí me encanta el tema de las cartas porque también en este ejemplo que ponías es, pues no estoy queriendo aceptar la realidad, pero no la puedo cambiar tampoco, entonces se me puede ir la vida entera. ¿Y qué pasa? Que cuando voy teniendo estos vacíos, pues los voy llenando con lo que está al alcance, con lo que siento que me satisface. Y esto puede ser desde, pues sí, drogas, alcohol, sexo, dinero, en fin, ¿no? Entonces son cosas que no te van a llevar a nada. Ahí el tema es sanar esa pérdida y empezar por aceptarla. La aceptación, que aquí les pongo también, es la parte pues, más importante del duelo porque es con la que se cierra la pérdida. Entonces, después de que ya pasé por una negación, pero ya digo, ok, sí, sí es verdad, se murió, o sí, mi vida cambió, ¿no? O ya tengo una realidad diferente y lo acepto, pasa la ira. Y yo les decía, estas emociones se van revolviendo, ¿no? Me siento muy enojado. Y a veces me siento enojado conmigo y entra un poco de culpa, de es que ¿por qué no hice? Y empiezan muchos hubieras. Es que si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, esos hubieras nunca te van a llevar a nada. Entonces yo les diría, cambien esos hubieras con un para qué. Se murió, me divorcié, me quedé sin trabajo, en fin, lo que sea es, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está pidiendo la vida? Como qué reto me está poniendo que tengo que lograr una mejor versión de mí. Yo siempre lo veo así y así pasa, o sea, la vida te va poniendo estas pruebas para que, porque sabe, eso me encanta, o sea, la vida te da las herramientas necesarias para que lo superes. O sea, yo cada vez que lo veo es la persona que tiene como la pérdida más fuerte también tiene la fortaleza más impresionante, ¿no? El simple hecho de tener un hijo con discapacidad, yo estoy segura que todas estas mamás tienen, y porque lo conozco y lo he visto, tienen una fortaleza increíble, ¿no? Pero a veces nos da miedo a nosotros mismos, de decir, sí, no voy a poder. Pero ya que lo empiezas a hacer, te asombras de ti mismo, de ver de lo que eres capaz de lograr. Entonces, pues yo les diría mucho ir conectando con eso. La ira refleja mucho miedo, o sea, cuando estoy enojado es porque hay miedo. Y esto pasa siempre, siempre yo en el CRI lo veía, mamás que llegaban súper enojadas y a querer decir es que esto no está bien y esto tal, lo que están pidiendo a gritos es ser comprendidas, ser escuchadas. Entonces, cuando te sientas enojada, el enojo te lleva a moverte y también a decir qué está pasando, ¿no? ¿De qué tengo miedo? Siempre que se sientan enojadas, pregúntense qué me está dando miedo. Me enojo porque siento que no voy a ser capaz de vivir esta realidad, ¿no? No voy a ser capaz de vivir sin mi mamá, sin mi papá, sin el trabajo que tenía. Y bueno, la negociación es cuando empiezo, ok, sí, lo voy a hacer, pero, y empezamos a negociar a veces con nosotros mismos, ¿no? Sí lo voy a hacer, pero a cambio tal, ¿no? O voy a, no sé, voy a platicar todos los días con mi mamá, con mi papá que murió, voy a escribirle una carta. O sea, empezamos como a hacernos ahí como adaptaciones a la nueva realidad. ¿De qué forma me estoy queriendo adaptar a esta nueva realidad? Y por último viene la aceptación, que te decía es contacto con la emoción, que es lo que les he dicho ahorita todo este tiempo, es qué estoy sintiendo. A veces no le podemos poner palabras a esas emociones, pero yo les diría, siéntanlas. ¿Cómo me siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Lo siento en el estómago? ¿Lo siento en el pecho? ¿Lo siento en la garganta? ¿Lo siento en todo el cuerpo? ¿Y qué tipo de emoción es? ¿Es una emoción que me invita a meterme a la cama y a querer estar llorando? Pues seguramente es tristeza. Es una emoción que me está moviendo a querer aventar cosas, pues seguramente es enojo. Entonces ve conectando con esas emociones y velas sacando. O sea, yo las cartas es algo que me gusta mucho. Ahorita igual con este ejemplo que ponías es, te puedes hacer cartas a ti mismo. Y entonces es como tu yo del presente le escribe a tu yo del pasado, ¿no? De Fer, te quiero decir que realmente esto sí está pasando.
tu mamá ya no está, tu papá murió, pero todo va a estar bien, porque yo estoy aquí contigo, porque yo te voy a acompañar, porque yo entiendo por lo que estás pasando. Y esto es como que tú misma te acompañas y dices, sí es cierto, o sea, todo va a estar bien, todo va a estar bien y seguramente vendrán cosas mejores, pero tengo que trabajar un poco yo por estar bien yo conmigo para que todo lo demás se empiece a acomodar. Al final las pérdidas es como si se cambiara, pues no sé, cosas que de pronto tuviéramos metidas en una canasta, no sé, un rompecabezas que le quitas una pieza, pero que después lo puedes volver a armar, ¿no? Es como todo cambia, pero si lo vuelves a acomodar, vuelve a tomar sentido. Entonces, es como pasar de un momento a otro, de una versión vieja de ti a una versión nueva. Son transiciones que son dolorosas, que cuestan trabajo, pero de verdad se los digo y créanme, los llevan, si lo procesan bien, si lo trabajan, si conectan con esas emociones, los lleva a ser una mejor versión de ustedes mismos, a sorprenderse de lo que son capaces, de lo que han logrado, de tener una nueva realidad, diferente a la que tenían, por supuesto, porque cambió, porque hubo una pérdida, pero una realidad nueva, una realidad diferente. Y es aquí en el proceso de aceptación donde me detengo un poco más y me gusta mencionar todo lo que semiología aporta, que es esto de comprenderte a ti mismo, conectar con la emoción, expresarla. Y yo, por ejemplo, con la tristeza, con cada emoción les puedo decir, pero con la tristeza, me siento triste. No le evadas, o sea, esto de no llores, está la gente, no puedes llorar, dale la vuelta, ponte a hacer otra cosa. No, yo les diría llora, o sea, llora, búscate un lugar seguro, tranquilo. Si vas a llorar por una persona que murió, ve, busca su foto, busca el último mensajito que te mandó, busca un video y dices, ok, tristeza, vamos a llorar juntas, ¿no? Y te metes a tu cama y te pones a llorar bien. Y ahí yo les diría incluso, siempre digo, ponte tu reloj, ¿no? Tu cronómetro y dices 1 hora. 1 hora de llorar, llorar bien, pensar en esa persona, ver por qué te está doliendo tanto, lloras, lloras, lloras. En cuanto suena la alarma, pasa la hora, dices, ok, listo, me meto a bañar, me pongo a hacer algo que me gusta, dibujar, pintar, y cuando vuelve a llegar esa tristeza, pues otra vez, ¿no? La invito para sentirla. ¿Por qué? Porque esa tristeza ahí está, y si se empieza a manifestar es que necesita salir. Y lo mismo les diría a lo mejor con el enojo. Si me siento enojada, no me voy a poner a aventar cosas y a romperlas, pero ¿por qué estoy enojada? Entonces escribe, escribe, ¿qué te está haciendo enojar? ¿Qué te molesta? ¿Con quién estás enojado? ¿Con la vida? ¿Con Dios? ¿Contigo? ¿Con el hospital? ¿Con la persona que murió? ¿Con la realidad anterior que tenías? Escribe todo ese enojo que tienes, escríbelo. Luego puedes romper esa carta, escribir otra, ¿no? O sea, el enojo tiene que ir saliendo. Y así es la forma de ir liberando, de ir expresando todas esas emociones para que vayan saliendo. Y finalmente, cuando sabemos que ya trascendimos un duelo, que ya lo estamos cerrando, es cuando soy capaz de agradecer eso que viví, pero de un agradecimiento genuino. Por ejemplo, no sé, cómo decir gracias a la vida que me dio a este papá que tuve, a este papá que me acompañó 30 y tantos años de mi vida, con el que compartí esto, que me enseñó esto y esto, que me dejó un legado, que me dejó un aprendizaje. Gracias. Y si alguien llega y me pregunta, oye, tu papá esto, ¿cómo era? ¿Qué hacía? No sé qué. Yo soy capaz de contestarlo sintiéndome plenamente feliz del papá que tuve, ¿no? Entonces ahí son como esas señales donde te puedes dar cuenta que ya trascendiste o no un duelo. Como les decía al principio, la gente llega, te pregunta y sientes ganas de llorar o te pones a llorar o te sigues sintiendo enojado, es que por ahí hay emociones que todavía no se han terminado de liberar y que no hemos terminado de sacar. Y por aquí, Ada, creo que les traía una última. Bueno, esto es como un poco de ejercicio de lo que les he platicado. Y puse una frase de Alfonso Ruiz Soto que me gusta: es nada tan poderoso como la conciencia de la muerte para cobrar una genuina conciencia de la vida. O sea, es decir, la muerte y la vida van de la mano todo el tiempo. Y yo es lo que digo, nos preparamos tanto para el nacimiento de un bebé, 9 meses, qué nombre, si va a ser niño o niña, y 9 meses lo estamos esperando, y es toda una celebración cuando nace. Y cuando morimos, de pronto, no, no quiero que se muera, no quería, pero todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Entonces, aquí también decir, ok, ya se fue la persona, lo acepto, ¿cómo hago un pequeño homenaje a esa persona, no? ¿Cómo agradezco? ¿Qué celebro de todo lo que, y pueden ser 10
15, 20, 30, 60 años lo que esa persona vivió. ¿Qué me dio, no? ¿Qué compartí? ¿Qué experiencias me llevo? Porque al final, cuando morimos es lo que nos llevamos, únicamente experiencias, experiencias de vida. Todo lo demás, dinero, cosas materiales, casas, propiedades, todo eso se queda, ¿no? Pero las experiencias se van con nosotros. Entonces, esta persona que ya se fue, ¿qué experiencias me deja? Y esto también lo digo para el momento en que a nosotros mismos nos toque estar en nuestros últimos minutos de vida y que estemos conscientes de que estamos muriendo, cerrar y decir, viví mi vida lo mejor que pude, ¿no? Me puedo ir hacia eso que yo crea, a lo que crea que sigue después de la vida, caminaré tranquilo para allá de saber que viví y hice lo mejor que pude. Entonces, bueno, vida y muerte van de la mano. O sea, valoramos tanto la vida porque existe la muerte. Si no existiera la muerte, no valoraríamos tanto la vida y viceversa. Nos preocupa tanto la muerte porque sabemos que existe la vida. Y bueno, aquí un poquito para cerrar, Ada, de lo que les hablaba es de los tipos de duelos que hay, que esto lo decimos mucho en semiología. El tipo de duelo o de pérdida depende completamente de la relación o vínculo que teníamos con esa persona. Y digo, hablo en personas porque es lo más común, pero otra vez, puede ser un trabajo, puede ser una situación, un objeto incluso, ¿no? Pero ¿qué vínculo tenía yo con esa persona, situación, objeto, ¿no? Con eso que perdí. Era algo, o sea, central, importante para mí, algo que, pues sí, por lo que me importaba mucho o no tanto. Los duelos centrales normalmente sí son pérdidas de seres queridos muy cercanos, como podría ser mamá, papá, hijos, hermanos, y algunas Pareja. veces pareja, por supuesto, y abuelos, ¿no? Incluso un duelo central podría llegar a ser un divorcio, también dependiendo la relación. Hay gente que vive el duelo, la pérdida de una pareja, de un divorcio, mucho más fuerte que la pérdida de un ser querido. Entonces, esos son los duelos centrales, cuando son personas que tenemos un vínculo muy directo y muy cercano y esa persona muere o se va, ¿no? Como en el caso de un divorcio. Entonces, esos duelos pues se tienen que procesar de la misma forma que hemos visto, pero son duelos mucho más profundos. Los duelos periféricos son cuando son pérdidas de gente que queremos, de gente que era cercana, pero no tanto, a lo mejor un primo, un tío, un amigo que hace rato que no veíamos, que nos duele, que sabemos que ya no está, pero no era alguien que veíamos todos los días o con quien hablábamos todos los días. Y los duelos incidentales ya empiezan a ser duelos o pérdidas de situaciones, de objetos o de lugares. Una pérdida de un trabajo, una pérdida de una casa, una pérdida de una realidad, como ahorita fue la pandemia, que nos cambió la realidad a todos. Entonces yo quiero seguir viviendo como estaba viviendo antes, pero ya no puedo porque ahora tengo que estar en casa, los hijos están ahí, yo también. Entonces perdí la realidad que tenía. Ese es como un duelo incidental, ¿no? Los microduelos son a veces situaciones que vivimos de cosas, pérdidas de objetos o de cosas muy pequeñas, ¿no? Algo que era importante para mí, la pluma que me había regalado mi papá, ¿no? Y que tanto quería y la perdí. O sea, son duelos que podrían parecer muy chiquitos, pero lo que aquí también quiero dejar muy claro es que cada uno de estos necesita ser procesado, necesita sentirse como lo decíamos en el ejercicio anterior. Y ahorita con el ejemplo que pongo de la pluma, a lo mejor sería no decir, ay, ya pasó y ya, porque ¿qué pasa? Los duelos se van conectando unos con otros. Entonces, si yo no termino de cerrar ese duelo, de procesarlo, lo voy arrastrando. Es como si viniera cargando una mochila y se los voy echando y le voy echando todos mis duelos y mis pérdidas que no he trabajado o que no he superado. Entonces, por ejemplo, en ese ejercicio, ¿qué les recomendaría hacer? Dedicarte solo unos minutos a decir por qué era importante para mí esa pluma, qué significaba. Yo sentía que una parte de mi papá, de mi mamá, seguía viva en esa pluma, o sea, entender y decir, pues era solo una pluma. Yo le estaba dando mucha importancia y mucho significado, pero todo lo que viví con mi mamá o con mi papá que ya murió y que me dio esa pluma, yo lo sigo teniendo. O sea, esas experiencias, esas anécdotas, todo eso que vivimos sigue conmigo. Y me despido de la pluma, ¿no? O sea, agradezco lo que esa pluma me dio, lo que tuvimos, el tiempo que estuvo conmigo y la suelto, ¿no? O sea, digo, ojalá que donde esté esa pluma, quien la tenga, me la robaron, lo que sea muy útil para esa persona. Digo, puede ser un ejemplo muy burdo, pero es que son duelos que a veces pasan tan desapercibidos y requieren esos minutitos de decir, ok, gracias por lo que me dio, la suelto,
no sé, perder una computadora, un teléfono, que ahora tenemos tanta información, fotos, videos, ahí es, ok, agradezco lo que me dio, lo dejo ir, listo, ¿no? Y los duelos sutiles van más a la parte emocional. De pronto es como este famoso bullying, ¿no? Como yo de chiquita me decían un apodo y yo me parecía normal, pero resulta que hoy que crecí me doy cuenta que me molestaba que en mi casa me llamaran así, ¿no? En la escuela, de repente los compañeritos decían algo o cositas que pasaban medio desapercibidas, pero que ahora sí que sutilmente me estaban molestando, algo que la gente me decía, algo que yo viví o actualmente, ¿no? Algún comentario en la oficina, de repente, no sé, la gente me dice algo o me doy cuenta que no me toman en cuenta para ciertas cosas y hasta cierto punto me siento discriminada, ¿no? Son duelos que podría decir no pasa nada, pero me están doliendo, me están afectando. Entonces, al final también son duelos o pérdidas que estamos viviendo y que requieren que pongamos nuestra atención, que los comprendamos y que seamos capaces de vivir con eso sin sentir una emoción negativa, tristeza o enojo. Y déjame ver qué más traía por aquí, Ada. Este es un poco de lo mismo. Yo lo que te iba a decir es que Sí. a lo mejor, o sea, como esta parte, en psicología positiva hablamos de que hay que eh, darnos un espacio para renegociar de alguna forma con la vida, o sea, como aceptar la realidad, pero mirar hacia el futuro, o sea, desde este enfoque creo que yo rescataría dos cosas, o sea, como que lo veo con lo que nos compartes y pienso, cuando perdemos la esperanza y dejamos de ver hacia el futuro lo positivo que puede venir, ¿no? Que nos puede traer, siento que es muy fácil caer en, no, pero es que yo quería, pues esto que acabas de decir, ¿no? Los ejemplos de, no, bueno, o sea, yo quería que fuera distinto, yo quería esto, es que yo no debería de estar. Pues sí, no, pues no quieres, ¿no? Pero obviamente, ¿quién va a querer? Pero el tema está en que si no seguimos adelante, entonces te quedas atascado allí, atrapado allí, en una espiral de negatividad que hasta peligroso es porque puedes caer en depresión por estar rumiando esta parte de sí, pero yo quería, es que si hubiera sido, si yo a lo mejor hubiera dicho, hubiera hecho, pues sí, pero ni hiciste ni dijiste y no lo puedes cambiar. Entonces, como esta parte de, bueno, aceptar un poco el dolor que eso conlleva y a mí me parece central y sabio darte el regalo de soltar. O sea, como esto que decías, ¿no? Porque no es como que pierdes algo, es que ya ni siquiera está. Me acuerdo perfecto, digo, es uno de los duelos sutiles, yo creo, o sea, el más insignificante. Que una vez fui a la playa y me tomé así, bueno, tomé muchas fotos, fui con mi cámara y que se me olvida. Entonces se me olvidó ahí en la playa y me acuerdo que estuve como 2 horas así de, pero es que mi cámara, ¿no? Y esa sensación tan desagradable, o sea, me di cuenta de, a ver, es una cámara, pero esto que estoy sintiendo es espantoso. O sea, yo no voy a darle más de 2 horas a esto. Pero obviamente en ese sentido, pues era fácil para mí, a ver si me pasa lo mismo si mañana se me cae la casa, ¿no? O sea, digo, pero, y cada quien tendremos nuestros propios umbrales y tolerancias, ¿no? A las pérdidas y demás. Pero a mí, Fer, yo te comparto que algo que me sirvió muchísimo justamente de semiología fue eso, como el tomar en cuenta que todo es transitorio y que así como, no sé, yo así lo veo, un día hasta otro ejemplo que es súper burdo, pero según alguien me dijo, es que se perdió tu ropa de la lavandería, ¿no? Llevé toda mi ropa a lavar. No, pues ya se perdió. Y entonces, dije, bueno, ok, pues ya. O sea, pero no fue como, ay, pues ya ni modo, me pondré una hoja delante y otra atrás, ¿no? O sea, fue más bien como,
pues ya está. O sea, más bien ahora hay que ver, pues, qué hago al respecto. Pero repito, no es lo mismo eso a otras situaciones que seguro yo me voy a jalar los pelos y me pasa, ¿no? Por eso digo, tenemos nuestro umbral, pero siento que sí es bien importante el darnos el permiso de soltar, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero siento que tiene mucho que ver el saber que cuento con recursos y que no estoy sola para que en el futuro algo mejor venga para mí. Sí, Ada, totalmente. O sea, estos ejemplos que pones son como súper ciertos y súper concretos porque así pasa. O sea, era la cámara y me encanta como Alfonso Ruiz Soto dice, no te estés clavando el picayelos a ti mismo. O sea, esto es lo que tú estabas viviendo, que además en ese duelo que tuviste, viviste todas las etapas. Negación, ira, porque así son, pero a lo mejor se viven como muy rápido, todas revueltas, hasta que lo sueltas, hasta que lo dejas ir. Entonces, de repente es como si agarráramos, pues sí, un cuchillo y me lo empiezo a enterrar a mí mismo, porque se siente horrible. Y entonces, mientras más yo quiera estar ahí, más voy a estar sintiendo eso. ¿Y por qué? Y hasta digo, qué tonta, y cómo pude ser, y cómo se me ocurrió, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Entonces, qué importante esto de soltar, que va de la mano con el agradecimiento. Es, listo, como la pluma, la cámara, o sea, es ok, ya, me dio, tomé todas las fotos que pude, lindas, las últimas, pues lástima, ya no las voy a tener, la pluma, escribí, la ocupé lo que pude, gracias, 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 la suelto, listo, y ahí se termina, agradezco lo que sí me dio, no me enfoco en lo que no me está dando, porque eso nunca va a suceder, entonces, ¿qué sí me dio? O sea, es con lo que yo cerraría a lo mejor, es ¿qué sí me dio esa persona, esa experiencia, ese momento, esa situación? Y como tú dices, o sea, qué importante saber que tienes esas herramientas porque evidentemente no es lo mismo vivir una pérdida de una cámara, de una pluma, que la pérdida de tu mamá, de tu papá, de un hijo, ¿no? Ambos son duelos, ambos se tienen que vivir, que procesar de la misma forma realmente, pero unos son mucho más profundos que otros. Entonces, qué importante que sepan que tienen herramientas para esos momentos de duelo, ¿no? Estos ejemplos que poníamos del hospital, esto que les digo de escribir, que es súper sanador, de ser consciente de que ahorita en este momento necesito a alguien que tenga cabeza fría y tome las decisiones, respirar, que eso ya no se los dije, pero es algo súper, súper común que todos lo tenemos al alcance. Me estoy sintiendo enojado, voy literal, me encierro en el baño, hago 5 respiraciones profundas, inhalo, exhalo, 5 veces. Y de verdad se siente, y además a mí me encanta hacerlo, esto de la inhalación es inhalo y inhalo paz, tranquilidad, calma y siento como eso está entrando, ¿no? Aire blanco, azul, del color que yo me lo quiero imaginar, que entra y que limpia esa emoción. Y exhalo y voy exhalando enojo, coraje, tristeza, preocupación y sale, no sé, todo con la imaginación se van imaginando que sale este aire gris, negro, que va sacando todo lo que tengo. Hacer este ejercicio de las respiraciones 5 veces seguidas, Ada, es algo que funciona muchísimo. Entonces, esto que dices, o sea, al final tienen herramientas a la mano que te van a ayudar a no irte, pues de pronto por lo fácil, ¿no? Que son las adicciones, esto que yo decía, lleno el hueco temporalmente con alcohol, drogas, sexo, lo que sea, ¿no? Vicios, cigarro, ¿no? Entonces mejor empiezo a escucharme a mí, a conectar conmigo, a conocerme y a saber que voy a estar lista para cualquier duelo o pérdida que vaya a vivir más adelante. Porque además aquí les pone esta frase que me encanta, que es los vínculos no se terminan, se transforman. Vivir el duelo es atreverme a ser otra persona. Que es justo eso, si yo vivo un duelo es porque sé que va a salir algo mejor de mí, que me voy a convertir en otra mejor versión de mí. En el momento es muy difícil verlo y no lo voy a entender, no lo voy a comprender, pero créanme que cuando ya pasa y lo vivo, digo, wow, no sabía que yo era tan resiliente, que yo tenía tanta fortaleza, que yo tenía tanta paciencia, en fin, ¿no? Entonces, ahora sí que son como los diferentes caminos, pero qué importante saber que tienen herramientas para procesar cualquier pérdida que ya hayan vivido y que no hayan terminado de cerrar ese ciclo y que hoy tienen estas herramientas para terminar de cerrarlo o cualquier duelo o pérdida que estemos por vivir en el futuro, ¿no? Sí, qué importante. Amé estas dos frases, son súper importantes. Y creo que
esta parte de los vínculos no se terminan, se transforman, aluden también a confiar en ti, en tus propios recursos, en la persona en la que eres y puedes ser, porque tenemos como mucho miedo a la pérdida, porque cuando algo se termina, entonces dejo de ser quien soy, porque esa relación me define. Por ejemplo, si mi mamá no está, entonces yo dejo de ser hija. O sea, lo puedo vivir Claro. así, pero no es cierto. O sea, todos los apapachos, las palabras, la compañía, las miradas, la presencia, todo eso que te dio, te transformó. Entonces, me encantó, me encantó. Y finalmente esto, ¿no? De el duelo es atreverme a ser otra persona, lo puedes vivir desde en qué me voy a convertir a partir de esto, o como es que a mí me pasó algo que me destruyó la vida, ¿no? O sea, son dos posturas distintas. Pero siento, Fer, que, no sé, o sea, me llena de esperanza esto que dices, porque creo que lo que hemos visto hasta el momento en el programa, no sé, puede contribuir un poco, espero, o mucho, espero más, que, que sepan que hay, pues sí, esperanza, que puedes echar mano de tus afectos, que puedes sacar adelante, o sea, sacar tus recursos, tu inteligencia, o sea, como que no eres alguien pasivo ante las dificultades, porque no, o sea, no es porque ni lo digamos ni tú ni yo, sino, o sea, alguien que tiene un hijo con discapacidad, alguien que se enfrenta todos los días a diferentes retos en un aula con niños con discapacidad, es alguien que tiene un temple enorme, que tiene mucha creatividad, que tiene un gran amor, ¿no? Ahí de por medio todos los días en la práctica yo veo a las mamás y a los maestros súper comprometidos. Entonces, creo que todas esas herramientas y esa riqueza se pueden usar de trampolín para sobreponerse a lo que venga. Y algo que decía Juan Carlos, digo, perdón, Alfonso Ruiz Soto, decía, me acuerdo mucho en un curso que decía, es que no vienes a la vida como en un BTP, ¿se acuerdan de los BTPs? Como de los viajes todo pagado. Que sí, claro, pues a todo dar, pues, ¿no? Voy y estoy buscando solamente el placer. Vienes aquí como a trabajar. Y si lo quieres creer bien, de esta forma, y si no, o sea, la vida más rica es aquella que tiene significado. Entonces, que el significado que le des te beneficie. Esto que nos está pasando es para crecer. Lo puedo aprovechar para ser una mejor persona, para trascender, para fortalecerme y para inspirar a otros también a través de lo que haga yo, ¿no? Totalmente. Sí, qué lindo esto que dices, Ada, porque así es. O sea, como decía, la vida te va a seguir poniendo estas pruebas, estas pérdidas, estos retos. Y en ti está elegir cómo las quieres vivir, ¿no? Si quieres agarrarlas como trampolín para crecer, para seguir siendo una mejor versión de ti, o quedarte como en el victimismo y pobre de mí y todo me pasa, que eso a veces, o sea, es lindo porque recibes el apoyo de la gente, pero se compadecen de ti y no estás avanzando, sigues ahí atorado siendo una víctima, que sufres, que todo te pasa. Entonces, pues ahí está, o sea, tenemos esas opciones, está en cada una de nosotros elegir por qué camino queremos ir. No es fácil, obviamente, pero las herramientas están. Y la ventaja es que al final de ese camino hay recompensas. Hay recompensas que te van a llevar a darte cuenta que creciste internamente, ¿no? Que tienes más fortaleza, más resiliencia, más paciencia, en fin, miles de cualidades que vas a encontrar al final, ¿no? Sí. Fer, muchísimas gracias por esto que nos compartes y espero en los comentarios de las mamás, de las maestras y pues ya nos comentarán para que después te podamos preguntar si tienen alguna duda, ¿no? En el camino. Pero bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y por ser parte de este programa del CAM, que para mí de veras es un gusto que nos hayas acompañado después de la pandemia y de tantas cosas, que estés aquí. Así es que Gracias. muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ada, y gracias a todos. Digo, también cualquier cosa, ya no lo puse aquí, pero donde más activa estoy y más contesto es en Instagram. Bueno, mi página también es www.ferasencio.com y mi Instagram es ferasencio-life coach. Cualquier cosa ahí, quien guste, me pueden escribir. Todos los mensajes los contesto, todos los leo y ahí estoy. Muchas gracias, Fer. Gracias, Ada.